a todos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre mutaciones. Una mutación es un cambio o una variación en la información genética. Esa información genética es la que va a determinar la característica del ser humano, aquella que se puede observar. Por ejemplo, en este caso tenemos de portada a uno de los personajes de X-Men y podemos observar el cambio que se produce en su cuerpo por alguna mutación que se haya dado en el ADN. Este cambio es lo que se traduce a las proteínas, causando que éstas sean aberrantes. ¿Qué significa? Que va a perder la funcionalidad para lo que iba a ser codificada esa proteína. Por lo tanto, para profundizar sobre este tema, vamos a repasar algunos conceptos que estuvimos viendo en la clase pasada, que son los procesos del dogma de la biología, la replicación, transcripción y traducción, que nos van a permitir llegar hasta la síntesis de proteína mediante el siguiente ejercicio que vamos a resolver a continuación. Bueno, el primer ejercicio que tenemos es el 15 y comenzamos con un dato que es una secuencia. Pero no sabemos si pertenece a una secuencia de ADN o a una secuencia de ARN. Y el primer inciso nos pregunta, ¿representa al ADN o al ARN? ¿Por qué? Entonces, nosotros acá tenemos que en esta secuencia observar las bases nitrogenadas, porque sabemos que una secuencia de ADN está conformada por bases nitrogenadas adenina, timina, citosina y guanina. Y una secuencia de ARN está conformada por adenina, uracilo, citosina y guanina. Podemos observar que están las bases nitrogenadas que conforman al ADN. Entonces es una secuencia de ADN. Entonces contestamos. Es una secuencia de ADN. Ahora, el inciso B pregunta si hay algún codón de inicio o finalización de la traducción. Sabemos que para realizar una traducción, que es la síntesis de proteínas, primero debemos realizar una transcripción y con el ARN, el mensajero, que es la molécula que ha sido transcripta de una molécula de ADN, vamos a conseguir la traducción. Entonces, esta la vamos a dejar para después y vamos a seguir con la C. La C dice, transcribe, traduce y representa la proteína que codifica. Entonces, vamos a transcribir esta secuencia de ADN a una molécula de ARN mensajero. ARN mensajero. La timina se complementa con la adenina y acá, como la adenina se complementa con la timina, si estamos en una secuencia de ARN mensajero, la reemplazamos por un uracilo. Y así sucesivamente. Transcribí la secuencia de ARN mensajero a partir de la secuencia de ADN. Ahora nos pide que traduzcamos esta secuencia de ARN mensajero. Tenemos que tener en cuenta que las bases nitrogenadas se separan cada 3, formando codones para poder traducir. Con el código genético en donde se encuentran las bases nitrogenadas para codificar un aminoácido específico. Entonces, iniciamos con el primer triplete, que es adenina, uracilo y guanina, y codifican un aminoácido específico que es la metionina. Acá ya traducimos el ARN mensajero para poder conseguir la proteína. Entonces, ahora sí podemos
esta secuencia tiene un codón de iniciación o de terminación, porque nos tendremos que haber dado cuenta a la hora de traducir. Entonces, sabemos que el primero es un codón de iniciación, que es la metionina, y tenemos también un codón de finalización, que es donde finaliza la síntesis de proteína, porque es de stop. Bien, entonces vamos a colocar en la B el codón de iniciación, que es AUG, y el codón de finalización, que es UAA. Bueno, continuamos. Acá les dejo una imagen sobre el dogma de la biología con los distintos procesos para llegar a codificar una proteína. Bueno, en este caso, en este ejemplo que vimos, la proteína se codificó correctamente, pero si hubiera una modificación en el ADN, ese cambio será transcripto al ARN y traducido a el ARN mensajero que se va a utilizar para la síntesis de proteínas específica. Alterando a la proteína y causando que ésta no funcione adecuadamente. Incluso puede cambiar los nucleótidos del ADN, produciendo una proteína completamente disfuncional. Bien, las mutaciones se pueden clasificar según la célula afectada en germinales, que se ven afectados los gametos, el espermatozoides, el óvulo, y son heredables, o en somáticas, que se ven afectadas las células del cuerpo, aquellas que conforman el crecimiento de los tejidos y órganos del ser vivo. Por ejemplo, pueden causar cáncer. Estas mutaciones se clasifican si son naturales o inducidas. Las naturales son aquellas que se dan espontáneamente, por ejemplo, como es en el caso de los errores, daños o lesiones en la replicación o en el reparto de cromosomas. O también pueden ser inducidas, que se dan a partir de agentes mutágenos, bajo condiciones químicas o físicas del ambiente. Por ejemplo, las radiaciones. Según el efecto, tenemos mutaciones nocivas, que son aquellas que se dan al azar y que se dan sin sentido y son defectuosas para el individuo. Tenemos, según el efecto, neutras, que son aquellas sin efecto, porque la mutación que se da es por sustitución de bases o nucleótidos y no se produce una modificación significativa. O tenemos beneficiosas, que son aquellas que se heredan y permiten la evolución, ya que son la fuente primaria de la variabilidad. Aunque no es la única, porque también conocemos la recombinación genética, que se da durante la meiosis y se conoce también como entrecruzamiento, donde los cromosomas homólogos intercambian fragmentos de ADN uno con el otro. Si bien la replicación del ADN es exacta, pueden producirse algunos errores espontáneos, los cuales pueden ser reparados por los mecanismos de reparación del ADN, como es el de reparación por mal apareamiento. Como podemos observar en esta imagen que coloqué acá, esas bases que se han colocado incorrectamente, por ejemplo, acá tenemos las bases que están complementadas correctamente, pero acá tenemos una G y se va a colocar una timina, que tendría que ir una citosina. Entonces, ese error lo va a detectar la polimerasa y va a proseguir a cortar para eliminar esos nucleótidos y luego ser reemplazados por el ARN polimerasa, y la ligasa con otras enzimas van a participar en el proceso
para proceder a sellar esos cortes y unir la secuencia de ADN. Existen 3 tipos de reparación. La reparación directa, que es la que le devuelve la estructura original o correcta al nucleótido. La reparación por escisión de bases, esa base que ha sido modificada se corta y se reemplaza por otro nucleótido completo. Y la reparación por escisión de nucleótidos es mucho más compleja porque se encarga de eliminar lesiones del ADN mucho más voluminosa que distorsionan la cadena de ADN. Bueno, ahora, la tasa de mutaciones y frecuencia de mutación es aquello que va a permitir tener el control de cada cuánto se dan las mutaciones. La tasa de mutaciones es la frecuencia con la que surge una mutación específica y la frecuencia es la incidencia con la que surge esa mutación en un grupo, organismo o especie. ¿De qué va a depender esto? De los mecanismos de reparación del ADN. Porque si esos mecanismos son eficaces, porque reparan los daños, la tasa y frecuencia de mutaciones van a ser bajas. En el caso de que esos mecanismos no sean eficientes, la tasa y la frecuencia de mutaciones van a ser elevadas. Ahora vamos a seguir con las categorías de las mutaciones, que se clasifican en 2 grandes grupos, que son las cromosómicas y genómicas. En este caso vamos a centrarnos en este grupo, las cromosómicas, que son anomalías cromosómicas estructurales, lo que significa que va a cambiar la estructura del ADN. Y a su vez se clasifican por reordenamiento cromosómico, que pueden ser duplicación, por delesión, que estas dos desvían el marco de lectura, inversión de bases, sustitución, que pueden dar alguna mutación nula, sin sentido o con sentido en la transcripción, o por translocación. Bueno, comenzamos con las mutaciones que desvían el marco de lectura, que son la duplicación y la delesión. En cada costado de esa mutación podemos ver una imagen. En este caso vamos a ver una adición de bases por la mutación que se da por duplicación, y abajo nos encontramos con una delesión, una eliminación de bases, y lo que va a producir que esas letras corran el marco de lectura. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Primero la adición. En un inicio acá podemos ver la cadena de ADN molde sin la mutación, la cadena de la secuencia de ARN mensajero y la proteína que se sintetizó. Ahora, abajo tenemos una mutación que se dio por adición. En vez de tener un codón de CTC, tenemos un codón de CTA, lo que va a modificar los siguientes codones. Y su transcripción pasó a ser de G a G a G a U. Entonces va a codificar un aminoácido específico distinto, y como cambian los codones van a cambiar los aminoácidos, y el aminoácido de stop se desaparece. Ahora tenemos un ejemplo de lesión. Acá en un inicio tenemos la cadena de ADN molde sin la mutación, la secuencia de ARN mensajero y la proteína que se sintetizó. Y abajo nos encontramos con la mutación, que es una delesión
de la timina que se elimina. Por ejemplo, tenemos GAT y abajo ya tenemos GAA porque se corrió el marco de lectura. Y como se corre el marco de lectura, se modifica el codón que va a transcribirse y pasa a ser CUU. Entonces también van a cambiar los aminoácidos específicos que van a codificar dependiendo cada triplete nuevo. Continuamos. Bien, la sustitución nos desvía el marco de lectura y se trata de sustituciones entre bases que pueden ser por transición, purina por purina o pirimida por pirimidina, o por transversión, purina por pirimidina o viceversa. Acá tenemos un cuadro para poder guiarnos y hacer el intercambio de bases correctamente. Este ejemplo es de sentido erróneo o equivocado porque la sustitución de base cambia el sentido del codón codificado a otro aminoácido específico. En este caso no debería ir una alanina, sino una prolina. En una sustitución sin sentido cambia el nucleótido y se genera un codón de stop. Por ejemplo, tenemos en un inicio una cadena de ADN normal, sin ninguna mutación, la transcripción de este en ARN mensajero y la traducción de este en una proteína o un polipéptido. Pero al darse una sustitución sin sentido, cambia un nucleótido y se genera un codón de stop antes de lo que debería. Por lo tanto, su fin va a ser prematuro y se va a tratar de una proteína muy corta. Continuamos. En la inversión, si observamos las letras, en el primer cromosoma, que es lo que simula, en la segunda se ven invertidas. Y las mutaciones por translocación implica el movimiento del material genético entre cromosomas no homólogos o dentro del mismo cromosoma. Si hay una pérdida, se acorta la proteína y ocurre una translocación. Existen dos tipos de translocaciones, la translocación recíproca y la translocación robertsoniana. La translocación recíproca se da cuando los dos cromosomas diferentes intercambian segmentos de ADN entre sí y se puede observar en la imagen, en este caso. Y la translocación robertsoniana se da cuando dos cromosomas distintos se adicionan, se unen. Bien, las mutaciones también se clasifican en genómicas, como nombramos en un inicio, que a su vez se subdividen en dos grupos, aneuploidías y euploidías. Las aneuploidías son aquellas que alteran el número de cromosomas, lo que se producirá por la no disyunción, que significa que los cromosomas homólogos no se separan y puede ocurrir en mitosis y también en meiosis 1 y 2. Hay diferentes tipos de aneuploidías que pueden ser nulisomía, monosomía, trisomía y tetrasomía. Comenzamos con la nulisomía, que es la pérdida de ambos miembros de un par de cromosomas homólogos y se representa como 2n menos 2. Por ejemplo, en el caso del ser humano, que tenemos 46 cromosomas, en la nulisomía quedarían 44 cromosomas. En la siguiente imagen tenemos un cariotipo normal 2n, que es igual a 8, pero si se produce una mutación por nulisomía, quedarían 6 cromosomas en total.
En el caso de las monosomía es la pérdida de un solo cromosoma que se representa como 2N menos 1, quedando en este caso 45 cromosomas si hablamos del cariotipo del ser humano. El siguiente ejemplo muestra el cariotipo de una persona con el síndrome de Turner y se puede observar la pérdida del cromosoma en este caso. Tenemos la trisomía, que es la ganancia de un solo cromosoma y se representa como 2N más 1, que van a quedar 47 cromosomas. En la siguiente imagen, que es esta, observamos el cariotipo de una persona con el síndrome de Down y acá vemos el cromosoma de más. Y por último tenemos una tetrasomía, que es la ganancia de 2 cromosomas y se representa como 2N más 2, que van a quedar un total de 48 cromosomas. En la siguiente imagen tenemos un cariotipo X que representa esta mutación. Por otro lado tenemos las euploidías, que alteran el juego completo de cromosomas de una especie. Y pueden ser haploidías o poliploidías. Las haploidías alteran un solo juego y las poliploidías alteran más de un juego de cromosomas. Y se diferencian en triploidía 3N, tetraploidía 4N, pentaploidía 5N, hexaploidía 6N, causando también enfermedades graves. En la siguiente imagen podemos observar el cariotipo de un organismo haploide N, que significa que posee cromosomas de un solo tipo. Y por otro lado tenemos el caso de la poliploidía, teniendo un cariotipo normal de 2N igual a 8, en triploidía 3N con un cromosoma de más en cada grupo y al igual que la poliploidía 4N igual a 16. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un ejemplo de una mutación por sustitución por transición de una timina a citosina para aplicar los contenidos que hemos visto hasta ahora. Bueno, acá tenemos sustitución por transición de timina a citosina, posición 18. Tenemos primeramente en un inicio la secuencia de ADN normal sin la mutación, se transcribió a una secuencia de ARN y se traduce a una proteína. Ahora vamos a escribir de nuevo la secuencia de ADN, pero con la mutación que se da en la posición 18. Entonces contamos base por base hasta la posición 18 y la reemplazamos a la timina por la citosina. De nuevo vamos a tener que transcribir y vamos a traducir para codificar la proteína. Si observamos, vamos a ver que la proteína que se codificó en ambos casos son igual. Entonces se trata de una mutación silenciosa porque no cambia lo que es el aminoácido específico. Bueno, para concluir la clase vamos a hablar sobre la tecnología del ADN recombinante, que son un conjunto de técnicas moleculares para localizar, aislar, alterar y estudiar fragmentos del ADN. Su objetivo es combinar ADN de dos fuentes diferentes. Es utilizada para estudiar la estructura y la función de los genes, profundizar en interrogantes que se generen en la biología, crear productos comerciales, diagnosticar y tratar algunas enfermedades. Algunas de las técnicas utilizadas por la tecnología del ADN recombinante son las enzimas de restricción, que lo que hacen es localizar ese fragmento de ADN de interés para aislarlo y manipularlo de acuerdo a genes individuales.
Clonación del ADN, que se consigue al hacer que un fragmento de ADN se integre en un elemento génico, que puede ser un virus o plásmido que habita en una bacteria, de manera que esa molécula de ADN pueda ser reproducida generando miles de copias idénticas. Y por último, la ingeniería genética, que permite alterar secuencias de ADN produciendo versiones modificadas de los genes para luego insertarlos en otras células u otro organismo. Por lo tanto, algunas de sus aplicaciones que se han dado son en el campo de la industria farmacéutica, agrícola y alimentaria. Bueno, espero que se haya comprendido la clase de hoy. Cualquier duda que tenga o que surja, la consulta. Muchas gracias por la atención.